Una vez que la empresa sabe dónde se está metiendo, sabe qué tipo de mercado es en el que se juega los cuartos, quizá debería conocerlo un poco mejor. Y ahí es donde las técnicas de investigación de mercado pueden ayudarle. El objetivo principal de todas estas técnicas es llegar a conocer al consumidor mejor incluso de lo que él mismo se conoce. ¿Para qué? Pues para hacer productos que se adapten a sus particulares características y necesidades y así poder vender más y mejor. Cualquier estudio de mercado se desarrolla en 4 fases. La primera es definir los objetivos. No todos los estudios persiguen el mismo fin. Algunos pretenden saber cómo será recibido un nuevo refresco, otros pretenden conocer cómo es la imagen de la empresa, otros reconocer patrones en el consumidor y otros simplemente comprobar si una modificación en el producto será bien recibida. La segunda fase es el diseño del plan de investigación. ¿Qué datos van a ser necesarios? ¿Cómo y cuándo se van a obtener? ¿Cuál será su utilidad? ¿Con qué presupuesto se cuenta? En tercer lugar, se procede con el plan y se recopila la información necesaria, a veces de forma directa y otras veces recurriendo a lo que se llaman fuentes secundarias. Los métodos de obtención de información son muy variados y dependiendo de la finalidad que se persiga, unos serán más apropiados que otros. Luego los vamos a comentar brevemente. En cuarto y último lugar está el análisis e interpretación de la información recopilada y que nos va a servir como base para tomar decisiones. Lanzar o no el producto, modificaciones en productos que ya están en el mercado, como el cambio de alguna de las variables del producto, como el precio, el diseño, el canal de distribución y otras. Decía que íbamos a comentar brevemente los métodos de obtención de información, pero antes conviene diferenciar entre los diferentes tipos de información. Así, distinguimos entre la información primaria y la información secundaria. La primera procede directamente de la fuente que la posee y se obtiene recurriendo a investigaciones propias y originales. Si se quiere conocer la opinión de los consumidores sobre un determinado producto, no queda otra que preguntarles directamente sobre sus opiniones. La ventaja de la información primaria es que se adapta perfectamente a las necesidades de información de la empresa, mientras que por el contrario suele tener un coste elevado. La información secundaria, por su parte, es aquella que ya está publicada por organismos y centros de investigación. Por ejemplo, si deseamos saber la estructura por edades de una determinada región, no tenemos más que consultar las bases de datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. La ventaja de este tipo de información es que es más barata de obtener, incluso muchas veces es gratis, pero la desventaja es que puede que no se adapte al 100% a las necesidades que pueda tener la empresa. Bien, pues una vez que conocemos la diferencia entre la información primaria y secundaria, vamos a comentar brevemente algunas de las principales técnicas de obtención de información primaria que están a disposición de las empresas para mejorar sus ventas y conectar de forma más eficaz con sus clientes. Suelen organizarse en 2 grandes categorías, las llamadas técnicas convencionales y las no convencionales, aunque estas últimas cada vez son más utilizadas, por lo que quizá sería más conveniente llamarles técnicas tradicionales a las primeras. Las convencionales distinguen entre estudios ad hoc, es decir, estudios preparados para la ocasión, o estudios continuos, es decir, aquellos que tienen continuidad a lo largo del tiempo porque se repiten de manera periódica. Entre los primeros encontramos técnicas como las entrevistas en sus diferentes modalidades y cuya intención es recopilar información cualitativa, es decir, básicamente opiniones. También tenemos técnicas como las encuestas y la experimentación, que están más orientadas a la obtención de resultados cuantitativos. Además, nos podemos encontrar con técnicas mixtas como la observación. Dentro de los estudios continuos, los más habituales son los llamados paneles, que veremos en un momento en qué consisten. Y por otra parte estarían las técnicas no convencionales, casi todas ellas relacionadas con el llamado neuromarketing, que aplica los conocimientos de la neurología al servicio de las ventas. También vamos a ver algún ejemplo. Las entrevistas son una técnica de obtención de información cualitativa.
ya que se pregunta a los entrevistados, que pueden ser expertos o no, sobre diferentes cuestiones que interesa conocer a la empresa. Estos expresan su opinión sobre lo que se les pregunta y también pueden debatir entre ellos. Los investigadores extraen información relevante a partir de esos comentarios. Un ejemplo: cuando la empresa estatal Paradores deseó conocer la imagen que tenía entre sus clientes, planteó la investigación como una serie de entrevistas a diferentes tipos de cliente para extraer a partir de ahí conclusiones. Esas entrevistas giraban acerca de cuestiones tales como el tipo de hotel, el entorno, los servicios complementarios y muchas otras cuestiones sobre las que los entrevistados daban su opinión. En las encuestas se pregunta de forma directa o indirecta sobre lo que nos interesa conocer a una muestra de la población, y lo que se hace después es extrapolar los resultados. Es decir, no se pregunta a todo el mundo, sino que se selecciona una parte de la población objetivo. Si deseáramos conocer la opinión de los pontevedreses acerca de la declaración de la Isla de las Esculturas como parque de pago, no haría falta preguntarle a todos ellos, sino que nos bastaría con una muestra seleccionada al azar. Por otra parte, las encuestas suelen estar muy estructuradas, con tablas en las que se indican las posibles respuestas o con escalas de valoración, cosa que no suele suceder en las entrevistas. Se pueden realizar también de múltiples maneras: presencialmente, por teléfono, por correo electrónico o incluso online por internet. Es un método sencillo, aunque su fiabilidad depende mucho de la pericia con que se hagan. Cuando se recurre a la experimentación, no nos limitamos a observar, sino que además se interviene en la experiencia de compra de los clientes, modificando algún parámetro cuya relevancia nos interesa conocer. Por ejemplo, se pueden realizar modificaciones en la colocación de productos en los puntos de venta, en el tipo de envase, cambios en los colores utilizados, cambios en la música del establecimiento y, a partir de ahí, tratar de determinar qué es lo que sucede con las ventas a partir de esos cambios. Con la observación, sin embargo, no se interviene en la experiencia de compra del usuario, sino que la empresa se limita a observar qué es lo que hace y a recopilar datos para su posterior tratamiento. Esto puede ser una observación directa, cuando se ve lo que hacen los consumidores y se anota su comportamiento, o puede ser una observación indirecta cuando se hace a través de métodos de tratamiento automatizados como lectores de códigos de barra, detectores de presencia o incluso a través de las más modernas técnicas de Big Data. Los paneles, por su parte, son la técnica de recogida continua de información por excelencia. Pueden ser de consumidores o de expertos, y lo que se hace es repetir la experiencia de que se trate, una entrevista, un cuestionario o lo que sea, de forma periódica. Un ejemplo de panel son los audímetros de televisión o de radio que informan sobre los cambios en las audiencias de televisión o de radio, cuáles son los programas más vistos, cuáles son las horas de mayor audiencia y otros parámetros que interesa conocer, sobre todo a las empresas anunciantes. Lo que ayer eran técnicas no convencionales y que se utilizaban de forma un tanto marginal, hoy en día se han convertido en un apoyo muy eficaz a las ventas. Estoy hablando del llamado neuromarketing, que a través de sus propios métodos persigue lo mismo que las técnicas más tradicionales, pero de una forma más efectiva, ya que se trata de llegar a la motivación pura del consumidor, a la que surge de su propia psique, a la que está radicada en su cerebro y en su sistema neuronal. Entre esas técnicas se encuentran algunas tan curiosas como el llamado eye tracker, que hace un seguimiento de la mirada del consumidor cuando se le presenta información gráfica, bien sea en una pantalla o en otros soportes. Y lo que nos permite es conocer sus puntos de interés para de esa manera colocar la información relevante de la forma más adecuada. También se utiliza con estas técnicas el llamado electroencefalograma o la resonancia magnética, incluso la llamada respuesta galvánica de la piel ante estímulos publicitarios o al contacto con los productos que deseamos investigar. Todas estas técnicas son relativamente recientes, pero tienen un gran poder analítico y se están incorporando a las más tradicionales de análisis de mercados y consumidores.
Precisamente de los consumidores y de su comportamiento es de lo que nos vamos a ocupar en el siguiente vídeo, en la parte 4 de este bloque dedicado a la función comercial. Hasta entonces espero que este vídeo no haya sido demasiado pesado y que os haya gustado, además de ayudaros a entender esta parte del tema. En nada nos volvemos a ver estudiando el comportamiento del consumidor y la segmentación de mercados. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y a seguir con mucho ánimo. Hasta pronto.